Bien, hasta ahí habíamos llegado en la clase anterior y establecimos con este modelo en el cual pusimos un enlace, asumimos varias situaciones, ¿verdad? Bueno, hay alguna que no hay que perder de vista aquí, ¿verdad? Que quizás no la mencionamos inicialmente, que las antenas están flotando, ¿no? Que aparte de las antenas, no hay ningún tipo de obstrucción en el medio donde tenemos colocadas las antenas. O sea que si ustedes consideran, aquí pues por cuestión de espacio la figura parece bien estrecha, pero digamos si nosotros consideramos esta distancia, una distancia bastante grande, digamos, vale varios kilómetros, estamos asumiendo que en medio no tenemos ningún tipo de obstrucción, además de que el medio es totalmente homogéneo, es un medio totalmente homogéneo, ilimitado, y esto pues nos ha permitido asumir lo que estamos considerando. Esa cosa no hay que perderla de vista porque más adelante la vamos a enfatizar. Porque sin duda, si tuviésemos alguna situación de esas como una obstrucción, pues se modificaría, ¿verdad? La densidad de potencia que estaría llegando, ¿no? Tendríamos cambios y esos cambios no nos permitirían, digamos, hacer estas estimaciones que estamos considerando. Bien, entonces hemos introducido este concepto del área. Como mencioné en la clase anterior, tenemos que tener mucho cuidado eh, cómo es nuestra comprensión sobre este parámetro, ¿no? Lo vamos a considerar como un parámetro porque nos da una idea para las condiciones dadas, digamos, para la frecuencia dada, para la dirección, eh, la orientación de la antena dada, nosotros podemos obtener un área, ¿no? Recuérdense que esta área, además de depender de la frecuencia, depende del valor de la directividad en esta expresión que tenemos aquí, ¿verdad? Y la directividad a su vez depende de la orientación de las antenas, ¿no? Lo que hemos asumido aquí es que las antenas están orientadas en dirección al máximo. Por lo tanto, el valor que hemos considerado es el valor de la directividad máxima. Pero si la antena estuviese, digamos, desalineada, por decirlo, o sea, que estuviera orientada en una dirección que no es el máximo, habría que considerar el efecto de esa directividad de la antena en términos de las coordenadas transversales, ¿verdad? Habría que considerar en la dirección, lo cual cambiaría el área. Entonces, por eso es que hablar de un área en términos físicos, no, ¿verdad? No es tan evidente, ¿no? Eh, Hay que tener cuidado con eso. Además, hablamos, bueno, en la primera aproximación que hicimos aquí, dejamos de lado las pérdidas, ¿no? Entonces, aquí al ponerlas, habrá que insertarlas, ¿no? Porque evidentemente va a haber un efecto, ¿no? Sobre lo que se pueda, la potencia que se puede capturar, ¿verdad? Porque va a haber parte de la potencia que se va a quedar en la antena transmisora y parte de la potencia que se va a quedar en la antena receptora. O sea, por efecto de las pérdidas, ¿no? Las pérdidas. Si hay problemas de acoplamiento, entonces parte de la potencia se va a quedar en la antena transmisora y parte en la antena receptora por, por pérdida de acoplamiento. O sea que esto nos aparecería un efecto que en el caso de la recepción, pues ustedes ven que solo aparece, estamos concentrados en el lado de recepción, ¿verdad? Pero si el área de recepción de la antena 2, si nos vamos a la antena 1, pues allá habrá que considerar lo que corresponda, ¿no? En cada uno de estos casos. Aquí la antena está en su modo recepción, por lo tanto, habrá que considerar qué pasó aquí, ¿no? Con la polarización, ¿no? En el lado receptor. Aquí ocuparíamos la polarización de la onda en el espacio que incide sobre la antena receptora y veríamos sus polarizaciones. Esas son las que estarían indicadas acá. La frecuencia, la directividad,
en este caso máxima, y el acoplamiento, ¿no? En este caso sería el del destino, ¿no? Y la conductividad dialéctica también en el destino. Si nos volvemos a la antena, tenemos que cambiar los parámetros para la antena eh, 1, ¿verdad? Aquí sería la antena 2. ¿Ok? Es una expresión general. Bien, si tomamos lo anterior, lo que he estado comentándoles, podríamos, teniendo este parámetro ustedes ven que de dónde salimos con nuestra expresión, por acá habíamos estimado la potencia recibida, ¿no? La potencia recibida en la antena de destino sería igual a la densidad de potencia que incide sobre la antena. Fíjense que la densidad de potencia, esta de la que estamos hablando, es la que habría ahí sin considerar la antena, o sea que estamos afuera de la antena. Pero tenemos esa densidad de potencia que es precisamente determinada por la directividad de la antena transmisora, que es esta cantidad, PT de T sobre 4πr cuadrado. Esa es la densidad de potencia que tendríamos en ese punto y A sub R sería el área de recepción. Ahora bien, ahí estamos considerando todo alineado y con máximos. ¿Qué pasa cuando el asunto no es así, verdad? Como esto que estamos considerando, dos antenas diferentes, allá consideramos el mismo tipo de antena y tenemos que la antena está, su máximo, ustedes ven este diagrama de radiación, una antena directiva, tiene un máximo orientado, sería en esta dirección, ¿no? Pero es conforme al eje de la antena, ¿no? Tendría un ángulo así, ¿no? Entonces, lo que estaría, el punto sobre el cual se estaría recibiendo, la dirección sobre la que estaríamos recibiendo es donde se marca este, que es un valor que no es el máximo, ¿no? Y esta otra tiene una inclinación y también el máximo está ortogonal, pero digamos que no estuviera ortogonal, eh, ortogonal al eje de la antena, ¿no? Este es un dipolo. Si lo pusiéramos algo inclinado, posiblemente no llegaría por el máximo tampoco. Entonces, ¿qué ocuparíamos aquí? Bueno, por un lado, considerar esa dirección. Si extendemos la expresión anterior, entonces sería, eh, tenemos que encontrar la densidad de potencia que va a caer sobre esta antena. ¿Qué sería eso? La potencia, asumamos que esta es toda la potencia radiada, PT en este caso. Esta es la potencia radiada dividido en 4πr cuadrado nos daría la densidad de potencia de una antena isotrópica. Al multiplicarla por G, nos daría la densidad de potencia de la antena transmisora particular que tenemos aquí. Pero le ponemos la orientación, que serían estos ángulos, la orientación de la transmisora, ¿no? Por eso tiene prima, solamente para diferenciar que son dos sistemas los que estamos considerando aquí. Bien, esto nos daría la densidad de potencia incidiendo sobre la antena. ¿Cómo podríamos estimar la potencia recibida? Simplemente por el área equivalente, pero en esa dirección. Se fijan, aquí el área ya no es un término, es que si fuera un término físico tendríamos un área particular ahí, ¿no? Pero no, esta no está cambiando siguiendo las variaciones de la directividad. Hay otra cosa aquí. La realidad es que lo que tenemos aquí es un frente de onda, ¿no? Pero con este modelo que estamos considerando ahorita es como que fuera una línea. Si bien es cierto que la antena estaría orientada no estaría orientada con respecto al máximo, pero estaría llegando un frente de onda que contiene todos los puntos, ¿no?, que rodean a la antena, estarían teniendo una proyección sobre esta antena. Entonces, la densidad de potencia que está llegando no es de un punto específico, ¿verdad?, sino que es todo un frente de onda. Y el área, bueno, habría que considerar una integración de esa área para poder estimar. Eso sería si quisiéramos ser altamente precisos, pero esta aproximación que tenemos aquí, que es para un ángulo específico, ¿sí? Es un ángulo específico, o sea, es como que no existiesen los otros puntos. O sea, por eso dibujamos esa línea.
O sea, estamos pasando de un modelo de un frente de onda a uno que está considerando como que fuera un rayo. Eh, lo interesante es que esto guarda una equivalencia con el otro resultado. No vamos a entrar en la demostración, pero más adelante vamos a ver cómo se llegaron a estas. O sea, usted aquí lo ven como muy natural esto, pero realmente esto es producto de un análisis más complejo en el cual estudiamos todo el frente de onda, hacemos las integraciones del caso y podemos agruparlo y ver que se puede calcular de manera equivalente por este tipo de relaciones. Estaría dado solamente por el punto este. Lo que se incide acá, el área es un punto también. Entonces, ¿verdad? Porque tiene unas coordenadas específicas, es un punto. Eh, y el valor que nos dé esta operación es, bueno, es una buena estimación de la potencia radiada. Lo interesante es que aquí estamos trabajando con potencias ahora, ¿no? Ustedes se fijan que no estamos hablando de valores instantáneos, sino de valores medios, lo cual permite trabajar con tranquilidad en esta aproximación que estamos haciendo. Bien, de aquí se deriva una ecuación que es conocida como la ecuación de transmisión o la ecuación de Friis, en honor al ingeniero que la desarrolló. ¿Verdad? Se juntó todo esto, lo vamos a juntar todo, considerar todas estas situaciones que estamos hablando y crear el primer modelo, ¿verdad? Que este es el modelo que le vamos a llamar de espacio libre por la condición que apunté anteriormente, que tenemos aquí tenemos prácticamente dos antenas flotando en un espacio ilimitado. El medio que tenemos aquí en medio, valga la redundancia, este medio que tenemos aquí, es un medio homogéneo, o sea, no estamos considerando que como en la realidad sí no es homogéneo, pero es un medio homogéneo, eh, es lineal, ¿no estamos considerándolo sin pérdidas, lo estamos considerando ilimitado. Eh, eso coincide muy bien con lo que sería el espacio libre. ¿En qué caso vamos a poder considerar una situación de esas? Eso lo vamos a ver más adelante. Hay casos que en la realidad que tengamos en un enlace sobre la Tierra se puede aproximar a esta situación si tenemos ciertos cuidados que tendremos que ahondar más, ciertas condiciones. Si esas condiciones se cumplen, esto nos puede servir. Bien, la otra cosa es eso lo que les comenté anteriormente. Tenemos una antena transmisora aquí, puede ser cualquier tipo de antena. eh, Podríamos trabajar a cualquier frecuencia. Tenemos una antena receptora. Otra cosa que tendríamos aquí es la distancia entre los dos puntos. Tiene que ser campo lejano. O sea, ya tenemos el límite campo lejano. Bueno, lo verificamos y ya tendríamos construido nuestro modelo aquí. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, la orientación de las antenas, puede ser cualquiera. Ahora, aquí se mencionan dos ángulos que son diferentes para la antena que vamos a tener en modo transmisión, que es esta, ¿ok? Y la antena en el modo recepción. Tenemos un ángulo que va a hablarnos del eje, en este caso lo interpretaríamos así. Tenemos un punto, fíjense lo que he estado indicando, ¿verdad? Que realmente la antena radia por todo un frente de onda, pero bueno, aquí consideramos un punto y el otro punto y tiramos el eje de las dos antenas y podemos conseguir estos ángulos. Ahora, este ángulo, aquí lo estaríamos viendo como un ángulo de rotación, porque lo estamos viendo, digamos, ya sea, si lo estamos viendo desde arriba sería un ángulo de rotación, si lo estamos viendo de frente sería un ángulo de elevación, ¿no? La verdad es que se están considerando las dos variaciones, tanto en rotación como en elevación. Por eso nos aparecen dos valores, teta sub t, perdón, phi sub t, teta sub r, phi sub r.
O sea que si lo pudiéramos ver tridimensional, veríamos los dos ángulos, ¿no? Aquí solo observamos el que está sobre el plano de la pantalla, ¿no? Muy bien. Evidentemente, el la ganancia o la directividad de esta antena, pues sería, tendría un valor menor porque si es una antena directiva, estaría, diríamos, desalineada. Otro efecto a considerar va a ser la polarización. Por lo menos en el lado receptor eso nos interesa, porque si no está polarizada adecuadamente la onda emitida con la antena receptora, entonces aquí podemos tener algunas pérdidas. ¿Ok? Por pérdidas por polarización. De ahí nos quedan los terminales de la antena donde tenemos que asegurarnos de que haya acoplamiento y por eso se indica aquí el coeficiente de reflexión en el lado de transmisión, el coeficiente de reflexión en el lado de recepción. Ese efecto tiene que ser considerado en ambos lados según el cálculo que estemos haciendo y las cantidades que estemos poniendo. Bien. Si nosotros asociamos todo, especialmente esta ecuación, fíjense esta ecuación que vimos aquí bien sencillita, yo puedo pasar PR y pasar el PT para acá y tendría una relación entre lo que se insertó a la antena y lo que se le extrayó a la antena, lo que se insertó a la antena transmisora y lo que se extrayó de la antena receptora. Eso me daría una relación de potencias, o sea que podemos tener una idea ahí de atenuación o de ganancia según el valor que de esto. Eh, ¿qué más podríamos decir? Bueno, tenemos que podemos descomponer esta ganancia en todos sus componentes en términos de la directividad, las eficiencias, el área, como dijimos antes, introducirle al área también las eficiencias. O sea que aquí aparecerían dos efectos de eficiencia. Uno en el lado de transmisión, que tiene que ver con una cantidad que estaría implícita aquí dentro de la ganancia, las eficiencias. Y en el área de recepción también tenemos aquí que intrínseca tendríamos que tener el efecto de la eficiencia de la antena receptora. Tendríamos también acá sí, habría que considerar la pérdida por polarización. Eso solo afecta a la parte de recepción. Bien, eso es lo que se ha puesto aquí. Potencia entregada eh, sería la potencia que estaríamos entregando aquí, sobre la potencia que teníamos suministrando en el otro extremo. O sea que vamos a relacionar los dos y aquí aparecen las cantidades que mencionamos, ¿verdad? Las agrupamos todas de un lado, eficiencia conductivo-dialéctica del transmisor del receptor. La pérdida por polarización, que es del lado de recepción, lo ponemos aquí a la par. Los desacoplamientos en el lado de transmisión y desacoplamiento en el lado de recepción. Están ambos. Y bueno, teníamos una cantidad más ahí que era la que nos permitió, vamos a hacer dos cosas. Aquí tenemos el área. En lugar del área, típicamente vamos como ya tenemos la expresión en teoría el concepto de área nos permitiría llegar a la potencia recibida, pero el área habíamos encontrado que tiene una relación con, con la directividad, ¿no? Entonces lo que hacemos es despejar la relación con la directividad y pues aparece directividad de transmisión, la directividad de recepción. ¿Ok? Y se agruparía todas las demás cantidades en este paréntesis donde nos aparece la longitud de onda, lambda al cuadrado que viene de la conversión del área a la directividad y el 4pi r cuadrado, que ya lo teníamos, ya lo traíamos, ¿no? El 4pi aparece en ambos lados, en el radio, el producto de R, aparecería 4pi r cuadrado, pero ahora aparece 4pi porque la directividad de recepción nos introdujo ese factor lambda cuadrado sobre 4pi, bueno, agrupándolo da esto. Y esta es la forma que queda la ecuación de Friis. ¿Ok?
Esta sería la expresión, digamos, expandida. Esta la podemos comprimir un poco, dado que los parámetros de ganancia los conocemos, podríamos juntar lo que corresponde a la ganancia y solo dejar lo que está fuera de la ganancia, no la ganancia, eh, la ganancia en la cual habíamos incluido consciente de reflexión, este normalmente lo vamos a dejar afuera, afuera del... Bien, aquí estaría ya con las ganancias, como aparece, lo pueden ver. Desaparecen las eficiencias porque están insertas aquí dentro del concepto de ganancia. Eh, Fíjense que aparecen que las ganancias y las directividades en el caso anterior son funciones, ¿verdad? Aquí está implícita el área, ¿no? En esta expresión, ¿verdad? Porque lo que hicimos, como mencioné antes, es en lugar de poner el área, pusimos, eh, digamos, su relación con la ganancia. Y eso fue lo que pusimos. Todas estas son cantidades lineales, las que tenemos aquí. Eh, Bien, ¿qué podría pasar? Podría pasar de que tuviésemos un buen acoplamiento en este lado. ¿Ok? Digamos que estuviera bien polarizado. La onda que llega aquí es con la misma polarización de la antena. Entonces, este producto lo reemplazamos por un uno. Otra cosa que podríamos asumir así, aunque en la práctica eso no, estas cosas no siempre van a poderse asumir, es que también hay un acoplamiento perfecto aquí, en estos lados. Ese es de impedancia. Fíjense lo que hemos hablado. Vamos a recapitular acá. Hay acoplamiento de polarización. Eso es en el lado de recepción. ¿Ok? Hay acoplamiento de impedancias. Eso es en los terminales de cada una de las antenas. Y hay además alineamiento, que es la rotación de estos ángulos que están aquí. Son tres cosas que son, podríamos decir, imperfecciones que va a haber que tener en cuenta cuando tenemos un enlace de esto. Y que a veces los podemos controlar, a veces no. Entonces hay que meterles el impacto, el efecto, pero son tres factores diferentes totalmente, no tiene relación uno con el otro. Se los menciono de esto porque a veces uno pone un problema y algunos confunden lo que es desacoples, que son estos, desacoples de impedancia con desacople de polarización. Son cosas bien diferentes. O confunden el desacople de polarización con el desalineamiento. Porque una antena puede estar bien polarizada, perfectamente aquí, que todo se acopla bien, pero está desalineada y eso una cosa no implica la otra, ¿no? Son tres factores a considerar. Acá pues aparecen dos de ellos. El otro está implícito, perdón, nos aparecen, no, nos aparecen los tres. Nos aparece este factor, que es el que se va a dar acá en la antena receptora, que es el de pérdida por polarización, y el otro factor que se va a dar en ambos extremos, que es estas pérdidas por acoplamiento de impedancias. Y finalmente, el desalineamiento aparece acá, con estas variaciones, porque si no hubiéramos puesto G0, G0T y G0R como un valor máximo, no como una función. Bien, pero bueno, asumamos que está perfectamente acoplada a la polarización y que las impedancias también están acopladas. Entonces, esto es 1, 1, 1 y se nos convierte en esto. Esta sería la potencia que se entrega en el destino en esta carga versus la potencia que está disponible en este generador y nos daría esta relación. Ahora, interesante que si usted empieza a mover los ángulos, ¿no? Usted empieza a mover las antenas, pues hace rotar una con respecto al otro, la relación va a cambiar, ¿no? Va a llegar a un punto de máximo, va a ser máximo cuando logre ponerlos en línea, ¿no? Y en otro valor va a irse degradando, ¿ok? Simplemente por mover la orientación de las antenas.
Cuando se instalan unas antenas, normalmente va a haber una tarea que es alinear las antenas, buscar que maximicen. Entonces uno podría poner un transmisor acá y del otro lado poner un equipo que va midiendo el nivel, ¿no?, de potencia media hasta que se maximice. Parece sencillo, ¿verdad? Pero acuérdense que nosotros tenemos que estar seguros que estamos viendo cómo vemos el destino, ¿ah? Y si son varios kilómetros, supongan que tuviéramos unos 40 kilómetros en medio, también hay que hacer esa tarea, ¿no? ¿Cómo vemos el otro lado y cómo estamos seguros que estamos viendo? Usted no lo puede hacer así en forma a prueba y error, porque lo que puede resultar es que ahí esté semana, ¿verdad? Nunca logre ver el otro destino. Hay técnicas para asegurarnos que este punto pueda ver el otro punto. Ingeniero, disculpe una Dígame, pregunta. sí. ¿Por, por qué la alineación de las antenas tendría que ir implícita en las ganancias? ¿No sería más bien que en la ganancia va implícita las pérdidas, pues disculpe, la eficiencia de las antenas? No, es que la eficiencia es una cosa, sí, va implícita la eficiencia, pero la eficiencia es un valor de que nos dice cuánto se pierde internamente, cuánta potencia de la que suministramos se va a quedar dentro de la antena porque no la logra entregar, sino que se queda en forma de calor. Cuando estamos hablando de la directividad, ¿cómo se llama? Estas características directivas, es otro asunto, es el diagrama de radiación el que impacta aquí. El diagrama de radiación visto en términos de potencia, ¿no?, de densidad de potencia. Recuerden que el diagrama de radiación lo podemos ver en términos de amplitud, ¿ok?, o en términos de potencia. Si lo vemos en términos de potencia, lo podemos expresar en dB. Entonces, uno tiene el diagrama de radiación. Si usted recuerda los diagramas de radiación que vimos, el máximo es el diagrama de cero y de ahí va para abajo la curva. Bien, ese valor nos está diciendo qué tanto nos va a reducir la ganancia. Entonces uno tiene el diagrama de radiación de potencia, tiene la ganancia que normalmente el fabricante lo que nos da es una ganancia máxima, y uno ve el diagrama de radiación y estamos en dirección a tantos grados y le resta ese valor a la ganancia. Eso es lo que está tratando de indicarse aquí, por eso se pone como una función. Si bien es cierto, el proveedor nos va a dar la ganancia como un valor único, pero también nos va a dar el diagrama de radiación, ¿verdad?, en términos de potencia, y ahí buscamos los ángulos y ahí hacemos la reducción para el caso que nos ocupe. ¿Le contesté a su pregunta? Es que, como usted dice que en el, en el producto punto de los vectores unitarios que hay ahí, yo pensé que ahí tendría que ir incluida el tema de la alineación. No, no. Es que la alineación tiene que ver con estos ángulos. No confunda aquí hay dos cosas. Una es la polarización, ¿verdad? La polarización es la dirección del campo. Las ganancias nunca van a tener información de la dirección del campo, solo tienen esta es una cantidad basada en magnitudes, no es una cantidad vectorial tampoco, ¿de acuerdo? Es una magnitud. Estos puntos no son puntos vectoriales, ojo, ¿verdad? El único producto punto vectorial aquí es este que está acá abajo, que son dos vectores. De ahí todo lo demás son cantidades escalares, ¿no? ¿Estamos claros con eso? Sí, Y esto, una vez que se haga el producto ahí, se vuelve un escalar también, ¿verdad? No hay cantidades vectoriales en sí aquí en juego. El punto es simplemente para mejorar la presentación y separar las cantidades que están involucradas. Simplemente es para visualización, pero no es otra cosa. Si no, habíamos puesto aquí los sombreritos encima y todo esto, ¿no? No están, ¿verdad? Solo aquí sí, aquí sí. Este punto sí, este es un punto del producto punto. Ok, eh, entonces aquí esto funciona bien y más, uno puede
meter valores, hacer una estimación, si tenemos todos estos datos, y después usted puede irse a medir, ¿va? Medir la potencia que está aquí y va a ver que este valor no es que es exacto, pero está fuertemente correlacionado, ¿no? Más adelante vamos a ver comparaciones de medidas con valores teóricos y vamos a encontrar, porque en este modelo, esto es una cantidad media, ¿ok? No tiene variaciones temporales, digamos, sino que estamos hablando de valores medios. Esto también es otra cosa que es un concepto que tenemos que manejar con mucha propiedad, porque si no, a veces la gente está viendo cosas ahí que no existen. Eh, Son valores medios. Normalmente cuando uno mide con un equipo va a aparecer un valor instantáneo, lo va a ir graficando. Entonces usted va a ver que en la realidad tiene variaciones. Variaciones no senoidales, sino variaciones producto del medio que estamos, ¿verdad? De fenómenos naturales que hay ahí. Y va a haber una variación. Entonces, claro, hay que sacar el valor medio. Y el valor medio va a andar cerca de esto, ¿no? Eh, Entre más largo plazo, tomamos para un valor medio, acuérdense que usamos una ventana de tiempo. Entonces, aquí, entre más larga es la ventana, el valor más converge hacia este valor, hacia el teórico que estamos considerando. Si no, va a tener variaciones y dependiendo de la ventana, ¿no?, que usemos. A lo largo del día ocurren fenómenos, habría que estar seguros que hemos integrado todo lo, el promedio de fenómenos que pueden darse. Muy bien. Esta es la expresión más sencilla de Friese. Incluso usted la van a ver, si lo ponemos todo alineado, o sea, que lo que nos faltaría, bueno, si alineamos esto hacia el máximo, esto se convierte en G0, G0T y G0R. Entonces, todavía se simplifica más. Entonces, usted la va a encontrar incluso en Internet, en aplicaciones, solo meten los valores de la frecuencia, dice la distancia, meta las ganancias y ya le dice cuánto va a ser la potencia recibida. Valor medio, ¿verdad? Es una estimación. Claro, ¿por qué decimos una estimación? Es que siga viendo esto. Está hablando que el único efecto que tiene sobre todo el cálculo es el ángulo específico con que están alineados. Pero esta cosa radia en todas direcciones. Y lo que incide acá no es lo que va en ese punto, sino lo que va en todo el área, en todo esto, ¿no? En toda la capacidad de recepción de la antena. Esa es la realidad. Eso es un poco diferente a esto, pero son bastante cercanos. La diferencia es que lo otro es complejo, me ocupa un análisis bastante laborioso. En cambio, esto es sencillito, ¿no? Ya lo podemos poner como una receta y usamos nuestra receta y rapidito, ¿no? Lo podemos hacer fácilmente. El problema no es la receta, el problema es saberla usar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay preguntas. Bien, comprender esto e interpretarlo adecuadamente es clave para nuestra clase de propagación. ¿De acuerdo? Porque aquí hemos integrado los parámetros que hemos visto, todos. Hemos hablado de potencias radiadas, no se ven explícitas, pero de aquí se lo derivamos. Hemos hablado de ganancias, de directividades, hemos hablado de las pérdidas por polarización, hemos hablado de acoplamientos, ahí está todos los parámetros que hemos visto de la antena. Ahí está todo junto. O sea que este es el resumen. Bien, vamos a ver entonces usarlo ahorita y aquí vamos con todo este concepto entonces de un rayo. Este es una cosa bien amistosa, pero como les dije, es amistosa, pero la vamos a tomar así. Es un mundo que hemos creado paralelo al real, que nos va a permitir calcular de una forma muy sencilla
asuntos que sí pasan en la realidad, que su cálculo exacto es bastante complejo, pero extremadamente complejo. Créanme lo que les estoy diciendo. Entonces, de ahí pues es que recurrimos a modelos, que son aproximaciones. Esta es la primera aproximación que vamos a considerar. Y miren cómo le llamamos, modelo del espacio libre. O sea, se nos va a ajustar bien en condiciones de espacio libre. Vamos a ver, ¿cuál sería la condición más ideal de lo que llamaríamos, o más parecida a lo que llamaríamos el espacio libre? Imagínense dos naves espaciales, la nave A y la nave B. En medio de ellos no hay más que espacio ilimitado y se quieren comunicar. Ese sería en forma estricta el caso que estamos considerando. ¿Qué pasa aquí? El frente de onda que emite la antena no tiene obstrucción de ningún tipo, es totalmente libre para llegar hasta el destino. ¿Ok? Habría que ver el efecto de todo el frente de onda en el destino. Eso lo podemos encontrar fácilmente con un concepto de rayos, que es lo que estamos viendo aquí. Solo el punto estamos considerando. ¿Cómo llegamos aquí? Con asunciones que ustedes no tuvieron cuidado y se fueron saliendo de toda la complejidad del problema una explicación alternativa más simple. Vamos a tratar de ponerles el problema exacto más adelante y van a ver que no es exactamente esto, pero eh, hace décadas, allá por los años 40, un ingeniero demostró que esto y el problema real se pueden aproximar de esta manera con buena precisión. Es un ingeniero de apellido Norton y bueno, es un genio, ¿verdad? Como logró llevar esto. Entonces, a ustedes les empezamos por aquí y después les mostramos lo otro, ¿no? Así que nos ahorramos todo ese paso previo antes de plantear este modelo. Muy bien, entonces es más que un cálculo de los reales, predice la potencia media recibida, eh, aquí usamos términos como predicciones, ¿verdad? Bueno, es un pronóstico, una predicción. Predice la potencia media recibida, eh, verá, la potencia media que vamos a recibir de la señal que incide sobre la antena cuando el transmisor y el receptor tienen una línea de vista entre ellos. O sea que se ven, es espacio libre, una de las condiciones. El medio es homogéneo. ¿Hay medios no homogéneos? Sí, la atmósfera terrestre, esto que respiramos, no es homogéneo y tiene efectos. Eso lo veremos más adelante. Isótropo. Eso quiere decir que no importa la dirección del campo, o sea, del vector campo, el efecto es el mismo. Eh, ¿Hay medios que no son isótropos? Sí, los hay. Claro, son medios de otro tipo que los usamos en circuitos de microondas, dentro de la electrónica. Usamos a esas propiedades para jugar a nivel de campos con el comportamiento de las entradas y salidas que tenemos ahí. Hay dispositivos, están dentro de los equipos de microondas especialmente. Ilimitado, bueno, que no tiene fronteras, sí. En la Tierra, el problema que tenemos es que no es ilimitado, ¿verdad? Sino que la Tierra hay una superficie terrestre, hay edificios, así que va a haber que ver qué hacemos con eso más adelante. Pero sí, eso no lo podemos obviar. En la realidad, esto no es cierto. Lineal, bueno, la atmósfera es lineal, sí, podemos decirlo así para nuestras. Lineal tiene que ver cómo cambian las relaciones mu, ¿verdad? Y E, que nos relacionan los campos, ¿verdad? En términos de la intensidad de campo. ¿Hay materiales no lineales? Sí, sí hay. Los usamos también para algunas aplicaciones. En este caso no nos interesa eso. Muy bien. Entonces, tenemos un punto transmisor que tiene un diagrama de radiación
y nos produce un frente de onda que tiene una densidad de potencia determinada, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros con nuestra antena receptora? Capturar una porción de esa densidad de potencia y eh, entregar una potencia recibida, que sería la PR. Entonces, tenemos una potencia que suministramos en los terminales de la antena transmisora y una potencia recibida que obtenemos en la antena receptora. Bueno, esa potencia recibida la podríamos estimar de acuerdo a todo este razonamiento que tenemos. Realmente aquí deberíamos de tener una integral, ¿verdad? Agarrar las variaciones de la integral, pero de la densidad de potencia en términos espaciales, aquí sería omega de teta phi, eso va a tener una dirección, es un vector que tiene más de una dirección, bueno, habría que ponerle una función vectorial ahí. Y tendríamos acá un área que también tendría una dirección vectorial y esa habría que, digamos que tendría una densidad de área más bien sería, ¿no? La integraríamos en toda la estructura que vamos a cubrir. Una densidad de área por la diferencial de área, ¿no? Sería lo que tendríamos ahí. Y habría que ver componente a componente cómo es el producto vectorial en cada punto diferencial y van a sacar todo ese asunto. Bien, no, nos vamos de una forma directa porque estamos asumiendo una línea, un rayo, pero esto se va a aproximar al resultado anterior. La potencia recibida entonces va a ser igual a una densidad de potencia. Aquí ya no estamos hablando de vectores, ¿verdad? Sino de cantidades escalares. Entonces tenemos aquí la densidad de potencia con que incidiría aquí, lo multiplicamos por el área que equivalente que tendríamos en esa dirección específica para ese punto específico. Bien, la densidad de potencia se puede estimar también teniendo la potencia media que se radió, que fue lo que se alimentó a la antena, PT, GT, 4 pi de cuadrado de E sería la distancia, que antes le hemos llevado R, por el área. ¿Okay? Eh, tenemos esta relación que la sacamos antes, ¿verdad? De estos parámetros todos estos parámetros son fabricación nuestra, ¿verdad? Así que los hemos acomodado para estas relaciones. Entonces puedo reemplazarlo aquí, ¿no? Ok, esto ya lo habíamos considerado, esto sería el caso de isotrópica, discúlpeme que no puse esto antes, la densidad de potencia que es la que reemplazamos aquí, y bueno, y finalmente tenemos esto que es la expresión, la ecuación de Friis, la que habíamos encontrado antes. Engañosa también. Si uno la ve así, uno podría pensar, bueno, esto es una potencia y esto está amplificando la potencia, podría alguien pensar, ¿verdad? Pero hay que recordar, si bien estas se llaman ganancias, fíjense que aquí no estamos hablando ya de la dirección, ¿verdad? Porque estamos asumiendo que todo está en su máximo. Esta densidad de potencia, perdón, estas ganancias parecieran cuando tenemos un amplificador, ¿no? Que ponemos la potencia de entrada, le multiplicamos la ganancia del amplificador y obtenemos la potencia de salida. Eso sería cierto. Si yo tengo un amplificador, yo tengo ganancias de potencia. Estas no son ganancias de potencia. Recuerden que esta es una relación de la densidad de potencia de la isotrópica con respecto a la densidad de potencia de la antena real que estamos usando en en un punto determinado, en una esfera, lo hicimos. ¿Verdad? Es una relación en un punto de referencia.
cuidado con esto, no hay que perder de vista las definiciones. Estas definiciones no van a cambiar, se van a mantener. Aunque las ecuaciones empiecen a aparecer otra cosa, que es lo que va pasando. Ya así ordenadas, ya empiezan a aparecer otro asunto, pero ahí es donde pueden empezar los errores, cuando alguien empiece a asumir cosas, que esto es una ganancia, no es una ganancia real. Es un parámetro que definimos y le llamamos ganancia, que no es la misma la de un amplificador. Nada que ver con electrónica. Incluso aquí no hemos metido nada electrónico todavía. Todo es una estructura pasiva. Solo tengo la antena de un lado, no hay amplificadores, no hay nada, y la otra antena del otro lado, todo es pasivo, ¿no? No hemos inyectado energía, no hemos amplificado nada, es pasivo. Todo lo que está aquí es pasivo. Bien, sigamos aquí. Un poco más antes de terminar. Bien, eso es lo, bueno, aquí, fíjense, agrupamos un poquito el asunto. Teníamos que era la potencia recibida, traemos la potencia transmitida, perdón, la potencia alimentada a la antena transmisora, la potencia recibida en los terminales de la, de la antena receptora. Tenemos este factor del otro lado. Si lo traemos esto para acá, ya esto, que es una relación de potencias, esto ya empieza a tener un nombre, ¿no? Ya cuando uno dice, yo le alimenté tanto y recibí tanto, aquí el concepto que subyacente es el de una pérdida, el cual también tenemos que tener cuidado, ¿no? Esto es sin dimensiones, esta relación como toda pérdida, esto es sin dimensiones, esto es sin dimensiones, y nos aparece esto. A esto le vamos lo interesante es que si yo aumento la distancia, si usted aumenta la distancia a esto, miren lo que pasa, ¿no? Este valor se vuelve más pequeño. O sea que uno puede decir que la potencia recibida se vuelve más pequeña con la distancia, ¿cierto? Lo cual tiene sentido porque a medida que nos alejamos de la antena transmisora, la energía se va dispersando más, entonces la densidad de potencia es más baja, por lo tanto la integración de esa del área de captura sobre la densidad de potencia que le incide en la antena, debería dar menos potencia de recepción. Eso es perfecto. Aquí aparece, bueno, bueno, esto es inversamente proporcional a la frecuencia, ¿no? Pongamos frecuencia aquí abajo. Si yo aumento la frecuencia, también se reduce, ¿no? Ajá, ahí ya no queda tan claro. Lo de la distancia sí, tiene una relación física, pero que al aumentar la frecuencia yo tenga menos potencia, ¿por qué? Diré usted, ¿por qué? Entonces, alguna gente se puede formar ideas de ese tipo, ¿verdad? Que si usted aumenta la frecuencia, eh, la densidad de potencia que tiene en la antena de recepción es menor. Lo cual no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque si volvemos aquí atrás, esta es la densidad de potencia. Varía con la distancia. Eso sí está claro. Definitivo, porque la esfera es más grande. La potencia no varía, ¿va? Con la frecuencia. Esto no varía con la frecuencia, esto tampoco, esto tampoco. Habría que preguntarle si esto varía con la frecuencia. Y sí, podría variar con la frecuencia. Pero lo extraño es que si yo tengo una ganancia específica, digamos una antena parabólica, y yo le subo la frecuencia y la parabólica se mantiene ese tamaño, la parabólica es más grande con respecto a la longitud de onda. Entonces, podríamos decir que para frecuencia más alta, el mismo diámetro de antena nos puede dar una ganancia más alta. En todo caso, subiría.
El problema aparece aquí, mire, aquí es donde nos sale la frecuencia, es esa área. Esa área, recuérdense que ya le dijimos que era una cantidad extraña, ¿verdad? Si uno sigue pensando en términos físicos, aquí se va a hacer pelota, ¿verdad? Este área que tenemos aquí es una equivalencia y está relacionada con la frecuencia. O sea que la equivalencia cambia con la frecuencia, lo que habíamos dicho. Entonces, cuando nos aparece aquí eh, que esta cosa pudiera subir pudiera bajar con la frecuencia, tiene que ver más con el área, la capacidad de captura de la antena. Que ahí tenemos que tener cuidado. Pero realmente lo que va a haber en el espacio no va a tener variaciones. Bien, ¿qué hacemos ahora? Tomamos esa ecuación con todas esas meditación que podemos hacer y bueno, pues se nos acabó el tiempo. Normalmente la expresamos en otras unidades, ¿verdad? Distancia, frecuencia. Este 4pi lo podemos calcular ahí cuánto es y ponerle unidades en megahertz, en kilómetros, típicamente la distancia que usamos. Y bueno, es una forma en que se puede ver, o la podemos poner en dBs, que esto es lo más típico, ¿no? Una relación de potencia dijimos que era dB, entonces esta relación sería ya a la atenuación que tendríamos en dBs y la ganancia la ponemos en dBs, ya no es una multiplicación, es una suma. Y todo esto que está aquí adentro, miren, se convierte en 32.5 más 20 logaritmo de base de 10 de 20 logaritmo de f, donde hemos puesto en estas unidades, ¿no? Distancia en kilómetros y lo otro en megahertz. ¿Ok? A esto que está aquí, este pedazo, toda esta cosa que está en esto, es lo que se le llama pérdida del espacio libre. Entonces, esta pérdida del espacio libre aumenta con la distancia, aumenta con la frecuencia, entre comillas, con la frecuencia. Aumenta de acuerdo a esta ecuación, pero la realidad física también aquí empezamos a tener dos discusiones, que es una cosa y que es la otra. Eso es el tema de los modelos, ¿no? Mucho de lo que ustedes hacen a veces no se ponen a razonarlo bien, pero el modelo no es exactamente lo real. Entonces, a esto le llamamos pérdida del espacio libre, pero nosotros tenemos cuidado cómo lo interpretamos, ¿no? Bien, creo que ya llegamos al final. Vamos a dejar hasta aquí la clase. ¿Hay alguna pregunta? No hay preguntas. Bien. Nos veríamos en la próxima entonces.